Murmuré una oración rápida a Dios y pensé que todo había terminado. Cuando sentía el efecto dolorosamente nauseabundo del descenso, me agarré instintivamente al barril con más fuerza y cerré los ojos. Durante algunos segundos no me atreví a abrirlos, ya que esperaba una destrucción instantánea y me asombraba de no estar luchando contra las angustias supremas de la inmersión. Pero pasaban los segundos y yo todavía vivía. Había cesado la sensación de caída y el movimiento del navío se parecía mucho al que tuvo antes, cuando estábamos apresados por la faja de espuma, con la diferencia de que ahora la embarcación estaba más inclinada. Reuní todo mi valor y de nuevo miré lo que me rodeaba. Nunca olvidaré la sensación de espanto, horror y admiración que experimenté al mirar en torno mío. El queche parecía suspendido como por magia, a medio camino de su caída sobre la superficie interior de un embudo de amplia circunferencia y prodigiosa profundidad, cuyas paredes, perfectamente lisas, podían haber sido tomadas por ébano. Sin la pasmosa rapidez con que giraban y la refulgente y horrible claridad que reflejaban bajo los rayos de la luna llena que, desde el hoyo circular que ya he descrito, fluían en un río de oro y resplendor a lo largo de los muros negros, adentrándose en la más recóndita profundidad del abismo. Al principio estaba demasiado aturdido para observar nada con exactitud. Lo único que podía ver era la explosión general de esta magnificencia terrorífica. No obstante, recobré un tanto el dominio de mí mismo. Mi mirada se dirigió instintivamente hacia el fondo. En esa dirección podía hundir mis miradas sin obstáculos a causa de la situación de nuestro queche, que estaba suspendido sobre la superficie inclinada del abismo. Corría siempre sobre su quilla, es decir, su puente formaba un plano paralelo al del agua, y este último se inclinaba en un ángulo de más de 45 grados, de modo que parecíamos sostenernos sobre nuestro costado. No podía dejar de observar, sin embargo, que no costaba mayor trabajo sostenerme con manos y pies en aquella situación, que si hubiéramos estado en un plano horizontal, lo cual se debía, supongo, a la velocidad con que girábamos. Los rayos de la luna parecían buscar el verdadero fondo del inmenso abismo.
Con todo, no podía distinguir nada netamente a causa de una espesa bruma que todo lo envolvía, sobre la cual estaba suspendido un magnífico arco iris, parecido a aquel puente estrecho y vacilante que los musulmanes dicen que es el único paso entre el tiempo y la eternidad. Aquella bruma o espuma era sin duda ocasionada por el choque de los grandes muros del embudo cuando se encontraban y se rompían en el fondo. Pero en cuanto el aullido que subía de aquella bruma hacia el cielo, no trataré de describirlo. Nuestro primer deslizamiento en el abismo, a partir de la faja de espuma de arriba, nos había llevado a una gran distancia pendiente abajo. Pero luego, nuestro descenso no se efectuó tan rápidamente. Girábamos y girábamos, no con un movimiento uniforme, sino con sacudidas que a veces nos proyectaban a un centenar de metros. Otras nos hacían efectuar un circuito completo del remolino. A cada vuelta, nuestro avance hacia abajo, aunque lento, era muy perceptible. Al mirar en torno al vasto desierto de ébano que nos transportaba, me di cuenta que nuestra embarcación no era la única cosa que había caído en el remolino. Por encima y por debajo de nosotros se veían restos de navíos, gruesos maderos de construcción y troncos de árboles, junto con muchos otros objetos más pequeños, tales como piezas de mobiliario, bitácoras rotas, barriles y duelas. Ya describí la curiosidad sobrenatural que había tomado el lugar de mis primitivos terrores. Me pareció que aumentaba a medida que me aproximaba a mi espantable destino. Empecé entonces a mirar con extraño interés los innumerables objetos que flotaban en nuestra compañía. Debía estar delirando, pues hasta encontraba diversión en calcular las velocidades relativas y su descenso hacia el espeluznante fondo. Ese abeto, me sorprendí diciendo en una ocasión, será ciertamente la primera cosa que hará la terrible zambullida y desaparecerá. Y me sentí defraudado al ver que un barco mercante holandés había tomado la delantera. Fue el primero que se abismó. Por último, después de haber hecho algunas conjeturas de esta naturaleza y haberme equivocado siempre, este hecho, el hecho de mi invariable error, me llevó a un orden de reflexiones que hicieron temblar de nuevo mis miembros y latir mi corazón más abrumadoramente. No era un nuevo terror el que me afectaba de esta manera, sino el resurgimiento de una esperanza más emocionante. Esta esperanza surgía, en parte,
de la memoria y en parte de la observación presente. Recordé la gran variedad de restos flotantes que sembraban la costa de Lofoten, que habían sido absorbidos y luego vomitados por el Muskestrom. La mayor parte de aquellos restos aparecían destrozados de la manera más extraordinaria, deshechos y desmenuzados hasta el punto de que parecían estar formados todos por picos y astillas. Pero al mismo tiempo, recordé que habían algunos de ellos que no estaban desfigurados. Oh, podía ahora explicarme aquella diferencia, sino suponiendo que los fragmentos astillados eran los únicos que habían sido completamente absorbidos, y que, en cambio, los otros habían entrado en el remolino en un periodo muy avanzado de la marea, y que, por una razón o por otra, después de entrar ahí, habían descendido lentamente. No habían llegado al fondo antes de la vuelta del flujo o el reflujo, según los casos. Concebía que era posible, en ambos casos, que hubiesen remontado, remolineando de nuevo hasta el nivel del océano, sin correr la suerte de aquellos que habían sido arrastrados antes o absorbidos más rápidamente. Hice también 3 importantes observaciones. La primera que, por regla general, cuanto más grueso los cuerpos, más rápido era su descenso. La segunda, que dadas 2 masas de igual tamaño, la una esférica y la otra de no importa qué forma, la velocidad mayor de descenso correspondía a la esfera. Y la tercera, que de 2 masas de igual volumen, la una cilíndrica y la otra de no importa qué forma, la cilíndrica era absorbida más lentamente. Desde que pude escapar a mi destino, he tenido algunas conversaciones sobre este punto con un viejo maestro de la escuela. De él aprendí el uso de la palabra cilindro y esfera. Me ha explicado, aunque olvidé ya la explicación, que lo que observé era la consecuencia natural de la forma de los restos flotantes. Me demostró cómo un cilindro, al girar en un remolino, ofrece más resistencia a la succión y es atraído con más dificultad que un cuerpo de una forma cualquiera y de volumen igual. Había una circunstancia sobrecogedora que daba gran fuerza a estas observaciones y me hizo sentirme ansioso por comprobarlas. Era que, a cada revolución, pasábamos ante algo parecido a un barril o a un travesaño de mástil de un barco, y que muchos de aquellos objetos que flotaban a nuestro nivel, cuando abrí los ojos por primera vez, ante las maravillas del remolino, estaban ahora situados
muy por encima de nosotros, y parecía que no se habían movido casi nada respecto de su primitiva posición. No vacilé más tiempo sobre lo que debía hacer. Decidí atarme confiadamente al barril al que continuaba agarrado, soltarlo de la bovedilla y precipitarme con él al agua. Me esforcé en atraer por señas la atención de mi hermano, indicándole los barriles flotantes cerca de los cuales pasábamos, e hice todo lo que estaba de mi parte para hacerle comprender que iba a intentar. Creo que a la postre adivinó mi designio, pero tanto como si lo adivinó como si no, movió la cabeza con desesperación y se negó a abandonar su lugar junto a la armella. Me era imposible cogerlo. El trance no admitía demora. Así, con amarga angustia, lo abandoné a su destino. Me amarré yo mismo a la barrica con el cable que la sujetaba a la bovedilla y, sin vacilar un momento más, me arrojé al mar. El resultado fue precisamente el que esperaba, puesto que soy yo mismo quien le cuenta esta historia, y según puede ver, me salvé. Como conoce usted ya el modo de salvarme a mí mismo y puede, por tanto, prever lo que le diré más adelante, quiero abreviar mi relato y llegar a su conclusión. Aproximadamente había transcurrido una hora desde que abandoné el queche, cuando, habiendo descendido a una vasta distancia por debajo de mí, dio 3 o 4 vueltas en rápida sucesión, llevándose consigo a mi querido hermano. Se hundió la proa de inmediato y para siempre en el caos de espuma del fondo. El barril al que estaba atado flotaba casi a mitad del camino de la distancia entre el fondo del abismo y el lugar donde me había arrojado por la borda. Pero en ese momento hubo un gran cambio en el carácter del remolino. La pendiente de las paredes del vasto embudo se tornó menos y menos escarpada. Las vueltas del remolino se tornaron gradualmente menos y menos rápidas. Poco a poco desapareció el arco iris y el fondo del abismo pareció elevarse lentamente. El cielo estaba despejado, no había viento y la luna llena se ponía con esplendor en el oeste. Cuando me encontré de nuevo en la superficie del océano, precisamente a la costa de Lothden, encima del lugar donde había estado el vórtice del Moskostrom, era la hora de la calma, pero todavía el mar se levantaba en olas enormes
por los efectos del huracán. Fui arrastrado violentamente al canal del Moskoström y arrojado en pocos minutos a la costa, en la zona de los pescadores. Me recogió un bote, exhausto de fatiga. Ahora que aquel peligro había desaparecido, el recuerdo de aquellos horrores me habían vuelto mudo. Quienes me izaron a bordo eran mis viejos compañeros de todos los días, pero no me reconocían ya, como no hubieran reconocido a un viajero llegado del mundo de los espíritus. Mis cabellos, que la víspera eran del color del ala del cuervo, se habían tornado tan blancos como los ve usted ahora. Dijeron también que había cambiado toda la expresión de mi fisonomía. Les conté mi historia, pero no quisieron creerla. Ahora se la he narrado a usted, y apenas si me atrevo a esperar que crea usted más en ella de lo que creyeron los alegres pescadores de Lofoden. Un descenso al Maelstrom. Historia escrita por Edgar Allan Poe. Espero de todo corazón que les haya gustado la historia. Saben que si quieren darme alguna recomendación o sugerencia, para mí será un gusto poderlos leer. Y sin más, les agradezco siempre su me gusta y sus comentarios. Ahora sí, me despido, pero nos volveremos a encontrar. Espero y sea más pronto de lo que imaginan. Chao. Postdata, créanme que estoy pensando severamente en hacer algún video susurrando realmente, ya que el canal se llama Susurrador Errante. Creo que sería bueno hacer algo de eso alguna vez.